Buenas noches, entonces vamos a empezar con el caso clínico de cirugía para analizarlo, ¿sí? Pongamos atención todos. Continúe Silvia, Julie. Yulisa Velázquez y mi persona Leslie Pineda. E iniciamos con la anamnesis. Se trata de una paciente de 15 años de edad, sexo femenino, residente y nacida en Sabanilla, nacionalidad ecuatoriana, sin seguro, instrucción secundaria, religión católica, grupo sanguíneo ORH positivo, llegó de forma ambulatoria y se obtuvo la fuente de información directa. Ingresó el día 15 de diciembre del año pasado. En antecedentes gineco-obstétricos, ya tenía ciclos menstruales regulares, 30 cada 30 días, duración de 5 días, cero gestas, cero partos, ningún anticonceptivo y tenía una pareja sexual. En cuanto a hábitos fisiológicos, tenía una alimentación de 3 veces al día, rica en carbohidratos, sueño de 8 horas, de fácil conciliación, diuresis 4 veces al día y catarsis 3 veces a la semana. No realizaba ejercicio, se dedicaba más a lo que es la agricultura. En hábitos patológicos, alcohol, tabaco, drogas no refiere, automedicación tampoco no refiere. En antecedentes patológicos personales tampoco tenía algún antecedente, familiares ninguno. Perfil emocional del paciente negó algún padecimiento mental o psicológico y en antecedentes sociales, vivienda propia, servicios básicos, todos los servicios básicos y mascotas tenía 2 perros. El motivo de consulta fue una mordedura de serpiente, dolor y edema. En la enfermedad actual, paciente refiere que hace aproximadamente 20 horas, mientras realizaba actividades agrícolas, sufre mordedura de serpiente. La hoja podrida, según refiere la paciente, en quinto dedo de mano derecha, presentando dolor de moderada intensidad, sangrado y edema. Es llevada al hospital de Yansasa, en donde le ingresan, se le instaura el antídoto antiofídico. Sin embargo, la paciente luego de 1 hora pide el alta voluntaria bajo su responsabilidad y acude al Hospital Julius Opner y permanece el dolor de una gran intensidad y edema también al momento de su ingreso. Ya, el examen físico les va a hablar mi compañera Yulisa. Buenas noches con todos. Continuando con lo que es el examen físico, al momento del ingreso de la paciente a lo que es nuestro hospital, la paciente presenta signos vitales de una tensión arterial de 107,71, frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una temperatura de 37 grados a nivel axilar con una saturación de oxígeno del 97%. Es decir, los parámetros están dentro de los rangos establecidos, está un poquito subida lo que es la taquipnea con 22 respiraciones. De ahí lo que es en las medidas antropométricas, era una paciente que presentaba sobrepeso con un IMC de 26,44 kilogramos por metro cuadrado en relación a su peso y su talla. Entonces se encuentra dentro del sobrepeso. Siguiente, por favor. Pásale, Les. Dentro de lo que es el examen somático general, tenemos una paciente que se encontraba intranquila, bastante intranquila, eh, estaba llorando, tenía como que cierto tipo de ansiedad. Dentro del estado de la conciencia, si se encontraba orientada en tiempo, espacio y persona, tenía un biotipo longilíneo, piel y mucosas elásticas, hidratadas y húmedas, a excepción de lo que es el miembro superior, que luego vamos a describir las características y lo que tenía. Dentro de la fascia era una fascia álgica, el llenado capilar en lo que es la manito que no sufrió lo que es el traumatismo, la mordedura, era de 2 segundos, y el Glasgow 15-15. Luego hablaremos de las características en sí de la mano afectada. Dentro de lo que es el examen físico regional, dentro de lo que es la cabeza, es una cabeza normocefálica, tenía cabello de implantación normal. Dentro de lo que es el orofaringe no estaba eritematoso, no habían signos de algún tipo de infección, algo a nivel orofaringeo. En la carita teníamos unas pupilas isocóricas, fotorreactivas, conductos auditivos permeables, de implantación normal.
las fosas nasales eran permeables, mucosas orales húmedas y el cuello estaba móvil sin adenopatías. Pásale, por favor. Ya dentro de lo que es el examen físico regional, también tenemos lo que es a nivel del abdomen. El abdomen era suave, depresible, tenía ruidos hidroaéreos presentes, no dolorosos a la palpación. Extremidades estaban con tono y fuerza muscular conservado, de acuerdo y acorde a lo que es su edad. Dentro de lo que es, hazle un clic, por favor, pásale. Ya. Dentro de lo que es ustedes pueden ver en la imagen, dentro de lo que es esas son las fotos que logramos conseguir del día que ella sale, son fotos que le tomaron en Yansasa, previo a lo que es la alta voluntaria que ella solicita. Entonces, dentro de lo que es el miembro superior derecho, tenemos que a nivel de quinto dedo, ustedes pueden observar de lo que es la mano derecha, un edema y equimosis que se alude a lo que es el sitio de la mordedura, donde le muerde pues la serpiente. Hay bastantes, en lo que es ya en el hospital observamos que tenía bastantes flictemas, sobre todo a nivel de lo que es el dorso, si habían flictemas, y alrededor, en la parte baja de lo que es el quinto dedo. Además tenía edema, 2 cruces sobre 4, el cual se extendía hacia lo que es todo lo que es el antebrazo. Era bastante notorio lo que es el edema, había tumefacción caliente a la palpación y había una limitación funcional. Como ustedes pueden ver en la segunda imagen, tenía un aspecto de mano en garra, no podía movilizarla, lo que es el llenado capilar era muy lento, más de 3 segundos, y era lo característico en cuanto a lo que es el miembro superior derecho. El tórax era asimétrico, expansible, tenía pulmones con murmullo vesicular conservado, y el corazón tenía ruidos normofonéticos y rítmicos. Pásale, por favor. Ya, dentro de un resumen en cuanto al cuadro clínico de nuestra paciente, es una paciente de 15 años que está intranquila, que presenta sobrepeso, la cual sufre una mordedura de serpiente con 20 horas de evolución, que presenta dolor intenso, sangrado a nivel de lo que es la herida, edema, equimosis en quinto dedo de la mano, que hace referencia a la mordedura, perdón. Hay flictemas, edema, tumefacción caliente y signos de la mano en garra. Entonces, de acuerdo a lo que es este resumen del cuadro clínico y teniendo en cuenta todos estos síntomas, nosotros hemos considerado un síndrome tóxico tras contacto con especie venenosa, en este caso una serpiente hoja podrida que referían los familiares que la habían encontrado en el sitio donde ella pues, fue picada en el sector. Pásale, por favor. Entonces, dentro de lo que es los descartes por clínica, porque vamos a iniciar con descartes por clínica, hemos investigado que dentro de una posible, por ejemplo, dentro de lo que son las mordeduras, ya sea por algún tipo de animal doméstico, reptil, artrópodos, animales venenosos. Estos sí son potencialmente considerados como un factor de mortalidad elevado por los posibles tipos de lesiones infecciosas y riesgo infeccioso que se puede presentar luego de una mordedura, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la celulitis, la hemos considerado, dentro de lo que es la clínica positiva para este tipo de afección que puede tener nuestra paciente, estaba el calor a nivel de la mano, el edema y el dolor que presentaba. Sin embargo, lo que es la celulitis tiene como características principales y que no se presentaban en nuestra paciente son estas placas rojas, eritematosas, con bordes difusos, el eritema y que puede llegar incluso a formar abscesos. En este caso, nuestra paciente no presentaba esas características, pero sí podría considerárselo también como una posible erisipela, pero al nosotros ver que no presenta una clínica, sobre todo lo patognomónico, la hemos descartado. Pásale, por favor. Una Dentro de cosita ahí. Bueno, en sí la mordedura de serpiente pues tiene doble agravante, ¿no es cierto? Uno que sería el efecto tóxico del veneno
Y dos, pues el efecto de la mordida, de la herida, sí, que Claro, es altamente contaminante también. Entonces, la mayoría van a dar celulitis, absceso. ujú, Recuerden que el efecto tóxico del veneno provoca necrosis también, isquemia, y por ello eh, las infecciones avanzan con rapidez, ¿sí? claro, pero por ejemplo la paciente ya no estaba ni febril y más era el edema que llamaba la atención en su manito y la imposibilidad de la incapacidad funcional que ella ya estaba presentando. Y sobre todo Claro, que no había todo signos esto también de- depende de la cantidad de inoculación de veneno que haya recibido, ¿no es cierto? Depende Ujú, también del tamaño de la serpiente y del estado inmunológico de la paciente, ¿no? claro. Continúe. Ya, entonces dentro de lo que es la erisipela, igual le hemos puesto una imagen de más o menos las características que puede presentar este tipo de lesión. En este caso, lo que es la erisipela, se podría decir que en sí pueden presentarse como afecciones a nivel de lo que es la epidermis, son un poquito menos profundas que una celulitis, ¿sí? Entonces son mucho más superficiales y en este caso, dentro de lo positivo que se puede encontrar en nuestro paciente son estas placas edematosas, ¿sí? Y las ampollas que dejaban lo que es las úlceras, en este caso asociadas a los flectemas. Pero lo negativo es que, por ejemplo, este tipo de erisipelas tienden a predominar en lo que es la cara y los dorsos de los pies, pero o sea, sí se puede también presentar en los miembros superiores. En este caso tenía este tipo de placas que son eritematosas, las cuales no se presentaban en la paciente, tienen bordes bien definidos, como lo ven en la imagen, se define bien los bordes hasta dónde termina el eritema y es indolor. En nuestro caso, nuestro paciente refería dolor, entonces era un dolor que no soportaba, no podía mover la mano y ella estaba súper irritable. Entonces es algo que también nos hace decir, no, o sea, no estamos frente a una posible erisipela. Con la compañera hemos decidido que también la descartamos por el momento. Más por favor. Entonces, dentro de uno de los principales, decía que, por ejemplo, hablando de lo que son los síndromes compartimentales, decía que estas son patologías comunes que tienen bastante prevalencia, sobre todo a procesos traumáticos. Y en este caso, por ejemplo, decía que se presentaba bastante en miembros inferiores por traumatismos expuestos en este caso, pero decía que sí se puede presentar en cualquier extremidad. En este caso, se habla de que es el conjunto tanto de signos y síntomas que producen en sí un aumento de la presión en el compartimiento osteofacial de lo que es la extremidad. En este caso, estamos hablando del miembro superior. Sí, entonces he logrado conseguir estas imágenes que me parecieron bonitas para poderles explicar. Entonces, dentro del el cuadro clínico del síndrome compartimental, decía que la presentación puede darse entre las 4 a 6 horas tras la lesión y hasta 48 a 96 horas si es que es un síndrome compartimental tardío. Recordemos que nuestra paciente tenía 20 horas de evolución, entonces está dentro de lo que es podría decir un síndrome compartimental y un poquito más que va a lo tardío más que lo inmediato, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el cuadro clínico, le he puesto en un cuadrito rojo lo positivo que nuestro paciente sí tenía, ¿sí? Y que se asocia sobre todo ya a signos un poco más tardíos, y tenemos ya 20 horas de evolución, entonces es un dolor intenso, excesivo, un dolor que aumenta al movimiento, a los movimientos pasivos. La paciente ya estaba la mano sobre una almohada y no podía moverla, le dolía bastante. Se acompañaba de lesiones en la zona. Por ejemplo, recordemos el quinto dedo que tenía esta tensión. Era bastante el signo de la mano en garra. El edema se extendía ya hasta lo que es el antebrazo y se iba subiendo a lo que es el brazo. Tenía alteraciones sensitivas, una disminución de la movilidad, ella no podía mover para nada los dedos,
y hay una disminución del pulso. En este caso, en la segunda diapositiva que le encontré, es importante, decía, valorar la respuesta neurovascular y dentro del síndrome compartimental están las 6 Ps, ¿sí? Que hace referencia a que el síndrome compartimental pues puede presentarse con, por ejemplo, los signos preisquémicos de las 6P son las parestesias y el dolor, ¿sí? Y los posisquémicos hace referencia a la presión, la palidez, la parálisis y la ausencia de pulso. Entonces, dentro del cuadrito rojo les he puesto lo que nuestro paciente sí presentaba. Y yo hablé con la paciente, ella me dijo que al momento que la serpiente le mordió, sí tenía este tipo de como calambramientos, como que ella me refería como que chinía, pero es este tipo de parestesias, y decía que es uno de los primeros síntomas que aparecen. Posteriormente había entumecimiento de la manito y es un signo ya positivo, preisquémico en nuestra paciente. El dolor era intenso, ella decía que era como que quemaba, quemante, como que punzaba y quemaba, ¿sí? Entonces ese es el dolor característico que ella nos refería y que fue, incluso pasó ya una media hora y empezó ella ya un poquito como que a sentir signos, ¿ya? Dentro de lo que es ya los posisquémicos, nuestra paciente sí tuvo lo que es la presencia de lo que es una piel tensa, estaba ya brillosa. ¿Por qué? Porque había ya un aumento de la presión. Y dentro de lo que es la palidez, eran ya signos ya un poco más tardíos, con piel fría, cartonada, llenado capilar prolongado, que sí tuvo nuestra paciente, que era ya mayor a 3 segundos. Entonces teníamos que hacer una intervención inmediata porque ya estábamos presentando signos posisquémicos, ¿sí? Entonces decía que hay que tener en cuenta que dentro de los primeros signos clínicos que aparecen son como presiones intracompartimentales de entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Y cuando hay presiones críticas ya se consideraría más de 30 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros tenemos ya signos clínicos, pues estamos ya con presiones de entre 20 a 30 y van subiendo y tenemos que relacionarlo con estos signos, tanto preisquémicos como isquémicos, ¿sí? Que son los ya mucho más graves, los post. Entonces, pásale, por favor. Dentro de lo que es la imagen, ustedes pueden ver esta piel brillosa, el signo de la mano en garra, y por ende nosotros pues nos vamos hacia una posibilidad diagnóstica, pues síndrome compartimental. Pásale, por favor. Dentro de lo que es los exámenes de laboratorio que también se le realizó a nuestra paciente y que es importante, sobre todo en, en lo que es las mordeduras de serpiente, tenemos que valorar siempre pruebas de coagulación, tiempos. En este caso, pues nuestra paciente tenía alterado el tiempo, el TP, en este caso estaba en 15.4, pasado o sea, un poquito aumentado. El TTP igualmente estaba en 45. Dentro de lo que es las pruebas, se puede decir, de rutina, glucosa, urea, CREA, estaban dentro de lo normal. La biometría estaba normal, no había leucocitosis. Los neutrófilos estaban dentro de lo normal. Eso fue el 15 de diciembre del 2022. Entonces, el 16 de diciembre del 2022 también se realizan pruebas de coagulación. Se encontraba bastante extendido con 11 minutos. En este caso, ¿no? Aquí ya como la paciente ingresó se puede decir por medicina interna, fue ingresada, ahí pidieron lo que es la interconsulta también, y también se observó, se pidió también lo que es la RXAP y oblicuo de la mano, y aquí se observa lo que es edema de los tejidos blandos a nivel de lo que es región dorsal y palmar, y se vería, pues, se la pidió sobre todo para ver si no había compromiso también óseo o algo, entonces solo se vio lo que es este edema a nivel de esta región. Sale, por favor. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico definitivo en el cual nosotros con la compañera nos orientamos, pues es que estamos frente a un síndrome compartimental, pues tiene la clínica, toda la clínica prácticamente asociada a lo que es este síndrome. Pásale, por favor. Ya entrando un poquito en materia de lo que es la cirugía en sí, es importante
ver cómo se abordó a esta paciente. Entonces, dentro de lo que es el preoperatorio, los exámenes paraclínicos que se solicitó a nuestra paciente porque fue interconsultada por traumatología, en este caso, dentro de lo que es pásale, otra. Ya, dentro de lo que es la evaluación de nuestra paciente, regresale, parece que se me... Otros menores de 40 años, es importante primeramente hacer lo que es el hematocrito y descartar, sobre todo porque son personas en edad fértil, hacer un test de embarazo. Eso es importante. En nuestra paciente lo que se pidió fue la biometría hemática, química sanguínea y los tiempos de coagulación, que son importantes, sobre todo en esta patología. Pásale, por favor. Cuadrito está dentro del rango de menores de 40 años y sí se cumplió con los parámetros establecidos dentro de lo que es los exámenes paraclínicos. Pásale, por favor. Dentro de lo que es la valoración del riesgo anestésico, es una pacientita con ASA 1, A1E, porque es una emergencia, fue una cirugía no programada y de emergencia. Sí, es una paciente que previamente estuvo sana y que va a requerir una cirugía de emergencia. En este caso es nuestra paciente. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen un joven con apendicitis aguda, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿sí? En este caso, nuestro paciente, en este caso, es por un síndrome compartimental. Pásale, por favor. Dentro del índice de Waldman, le hemos calculado, cumple solamente 3 puntos por una cirugía de urgencia. En este caso, el riesgo está dentro de un grado 1 y el riesgo de mortalidad es de 0.20%, que va de 0 a 5 puntos. Entonces, dentro de lo que es previo a lo que es podemos aquí ver una nota de una evolución que se le realiza ya cuando ingresó. En este caso, pues lo indicado previo a lo que es la cirugía, cuando ella estuvo en medicina interna, fue una dieta general, fue una paciente que se le controlaba signos vitales cada 4 horas, estaba con el cabestillo, pero ella no soportaba el dolor, entonces se lo mantenía con el brazo extendido sobre una almohada, ¿sí? Teníamos lo que es el protocolo de prevención de caídas, estaba con tramadol, 50 miligramos cada 8 horas, había control neurovascular distal, se indicó paracetamol perenne, hielo local, y en ese caso ya pues se indicó las pruebas de coagulación para poder nosotros intervenir como traumatología y luego ya se la llevó pues a quirófano. Entonces, pásale por favor. Dentro de lo que es el tratamiento, dentro de lo que hemos investigado, decía que es importante hacer una apertura a nivel de la fascia para descomprimir el compartimento afectado. Y decía que es idóneamente importante realizársela dentro de las primeras 6 horas. Decía que, bueno, las bibliografías que vimos, que muchas veces si se deja pasar más tiempo, más de 24 a 36 horas, esta no iba a generar beneficios, porque ya se liberan toxinas, hay células muertas que podrían instaurar en sí un síndrome de aplastamiento, por el síndrome de aplastamiento y puede incluso comprometer más al miembro. Entonces, en este caso, como tenemos 20 horas de evolución, sí estamos dentro de lo, o sea, se actúa a tiempo, ¿sí? Pásale, por favor. Entonces, aquí podemos ver, estas fotitos no son en sí del quirófano, pero sí al segundo día post cirugía se le tomaron estas fotitos cuando se le hacían las curaciones. Ella tiene a nivel del segundo y cuarto metacarpiano, lo que es las fasectomías, a nivel de lo que es el dorso del antebrazo, que comprometen lo que es piel y la fascia, y no llega a lo que es hasta músculo, ¿sí? A nivel de la región de lo que es la palma, también había a nivel de lo que es otra incisión, a nivel de lo que es el primer dedo, al pulgar, y a nivel del quinto dedo, en la palma. Una pregunta, ¿también cortan ahí músculo o no? No, piel y fascia, no llega músculo. Exactamente, sí. Sí. Las fascias o las aponeurosis son las que hay que cortar y esas son las que delimitan también cada uno de los compartimentos y son los que van a presionar, ¿no es cierto? Claro. Juntamente con el edema. Entonces, si esto se libera, pues se libera esa presión.
y por lo tanto Ujú. la circulación tiende a normalizarse, ¿no? Poco a Sí. poco. Incluso con el doctor, ya luego de hacer las incisiones, las fasciotomías, ya se podía movilizar los deditos de la paciente, incluso inmediatamente luego de haber realizado en quirófano. Ella ya podía mover los dedos. Fue inmediato Ah, el cambio, ujú, porque se ujú. disminuyó la presión. Pásale, por favor. Estuvo justo a tiempo, ¿no? La Sí, sí, a intervención. tiempo. Ujú. Entonces ahí podemos ver entre cómo se encontraba la paciente y luego yo le grabé un videíto con el permiso de ella para que ustedes puedan ver cómo Póngale play. la manito un poco, como le podría decir, colgada así. Entonces se le puso un yesito para que ella la mantenga rectita y ella tenía buen llenado capilar, pueden ver, y tenía buen movimiento de los deditos. ¿Sí? Muy bien. Por mi parte, a continuación mi compañera va a hablar un poquito de la revisión bibliográfica del síndrome compartimental. Ya, correcto. Entonces, estamos con Marlon. ¿Cuándo consideramos la prueba del coágulo positivo? Eran petequias por debajo del sitio de la lesión. No, es una prueba que se realiza ahí con el paciente hospitalizado. Vemos en el sitio. Tenemos un tiempo de protombina, un TP y un TTP muy altos. Significa que hay una actividad, hay una mayor concentración de fibrógeno, de fibrinógeno. Ya, eso sí, sí existe, pero la prueba del coágulo positivo es cuando antes de los 20 minutos, pues eh, ya coagula, ¿no es cierto? Entonces, es para saber si hay o no hay, si hay o no hay trastornos de la coagulación. Recuerde que altera los factores de la coagulación, el veneno, que es tóxico y además provoca necrosis. Entonces, la prueba del coágulo positivo es cuando durante los 20 minutos no forma aún el coágulo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que este paciente sí ha tenido inoculación del veneno. Hay pacientes que llegan Mm, solamente con una herida y a veces no hay inoculación del veneno, entonces le hace la prueba del coágulo y durante esos 20 minutos coagula antes de los 20 minutos, entonces negativa, ¿sí? Significa que no, no ha habido inoculación del veneno en este caso, ¿sí? En cambio, si que es está que, contaminado por toxina. exactamente, entonces a eso se refiere la prueba del coágulo. Sí, que es una prueba muy certera y muy fácil de realizarla porque se extrae la sangre y se coloca en un tubo de ensayo y se espera que coagule la sangre. Entonces, si no coagula durante los 20 minutos es positiva, quiere decir que sí hay envenenamiento, ¿no es cierto? Y si es que coagula, pues quiere decir que el paciente está normal y no ha habido inoculación de veneno. Entonces, el diagnóstico prácticamente es fácil. Lo Listo. más importante es una buena indagación, si es posible que le lleven una foto o si es que la han cogido, la han matado a la serpiente, que la lleven para saber qué tipo de serpiente es, de acuerdo a eso, realizar el tratamiento respectivo. Como sabemos, en nuestro país, pues la mayoría de accidentes ofídicos pertenecen al género del Botrops, de la familia Viperidae. eh, del género Asper en la región occidental, es decir, en la costa, y del género Atrox en la región oriental. Entonces, tenemos la X, la Pitalala, eh, la hoja podrida, en la que fue en este caso, sí,
y la yamunga, que es común en el oriente, ¿sí? Entonces, incluida la X también. Entonces, todas estas dan un 80% de accidentes ofídicos. De los otros géneros, como el Micrurus, ¿no es cierto? Dan menor porcentaje, ¿sí? Y, y del- son más mortales, pues, las, las del coral, las mordeduras del coral, aunque son más escasas y también no suelen atacar, ¿sí? Entonces, las del coral, por lo general, incluso representan menos del 1% de accidentes ofídicos. Ya, continuamos con Leslie. Lo vamos a definir como una condición en la que se produce una elevación de la presión intracompartimental, que a su vez reduce la perfusión capilar y expone los músculos y nervios a riesgo de lesión isquémica irreversible. ¿Qué son los compartimentos? Entonces, en este caso serían grupos musculares que se encuentran recubiertos por una fascia inelástica, así como nos mencionó el doctor. Y esta fascia inelástica va a tener dos funciones. Primero, de mantener la forma de los tejidos y segundo, brindar protección. Eh, Se estableció por lo general que los adolescentes presentan una fascia mucho más fuerte, por lo tanto, ellos tendrían mayor riesgo de presentar este síndrome compartimental. En este caso, aplicaría para nuestra paciente porque tenía ella 15 años, por lo tanto, con mucho más razón se iba a implementar en ella, se iba a instaurar en ella un síndrome compartimental. Para eso vamos a revisar un poco los compartimentos que tenemos en las extremidades. Empezamos con los compartimentos del brazo, en donde vamos a tener básicamente dos compartimentos, uno anterior y uno posterior. Ya. Uno posterior y uno anterior. En el anterior, pues tenemos lo que es el bíceps, los músculos los músculos braquiales y en conjunto con lo que son los nervios. Aquí viene el nervio ulnar, el mediano, el radial. Mientras que en el tríceps, igual aquí vamos a tener como un compartimento posterior, los brazos del tríceps, el brazo pequeño, el brazo largo, lateral, y todos estos en conjunto formarían pues, un solo compartimento. Esto en cuanto al compartimento del brazo, del brazo. Habrían dos compartimentos ahí que deberíamos tomar en cuenta. Eh, Ahora, en el compartimento del antebrazo, aquí tenemos un anterior, un posterior y un lateral. En el anterior, pues tendríamos los músculos flexores que tenemos acá. En el posterior tendríamos los músculos extensores, que sería toda esta parte de acá. Y en los laterales tendríamos los músculos brachiorradial, extensión radial corto y la extensión radial del largo del carpo. Serían entonces ahí tres compartimentos en el antebrazo. Dentro de los compartimentos de la mano, vamos a tener algunos, se ha borrado. Sí, vamos a tener interocios, que serían estos de aquí, serían 4 interocios. Luego tenemos interocios palmares, que serían estos de aquí, serían igual 3 compartimentos, en conjunto serían 1, 2, el rosado y 3, el naranja. Y un compartimento aductor del dedo, que sería este de acá. En total, pues 8 compartimentos que hay aquí en la región de la mano. Ya en cuanto a extremidades inferiores, empezamos con los compartimentos del muslo, en donde vamos a tener 3 compartimentos. Uno anterior, donde vamos a ver el vasto lateral, también el intermedio, el lateral, el sartorio, también el femoral. Vemos aquí el recto y el sartorio. Todos estos en conjunto va a conformar lo que es el compartimento anterior. Tenemos un compartimento medial en donde está el aductor mayor, el aductor corto, tenemos el graciel, el aductor largo, todos estos en conjunto, junto con los nervios y los vasos, van a conformar lo que es el compartimento medial.
Y también tenemos un compartimento posterior un poco más pequeño, en donde están el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Están aquí. Estos tres, todos estos en conjunto forman el tercer compartimento, incluido lo que son vasos y nervios. Ya, ya. En el compartimento de la pierna vamos a tener tres. Uno anterior, uno lateral y uno posterior. En el anterior, pues tenemos lo que es el tibial anterior, tenemos el extensor largo, tenemos también el extensor corto, largo y corto. Todos estos en conjunto con estos vasos y nervios conforman lo que es el compartimento anterior. Tendríamos igual tres compartimentos. Tenemos un compartimento lateral en donde vamos a tener el peroneal corto, el peroneal largo, incluido con el nervio peroneal superficial, que conforma también este compartimento lateral, y un compartimento posterior en donde tenemos un superficial y un profundo. En el superficial, pues tenemos el tibial posterior, el flexor largo de los tejos, flexor largo del hallux, y aquí en conjunto con la arteria tibial, también el nervio tibial. Todos los compartimentos, y por eso es que se da este riesgo de isquemia, es que todos dentro de la fascia, en conjunto con los compartimentos, con los músculos, perdón, van a estar los vasos. Por ende, si es que hay mayor presión, también va a haber compromiso vascular y nervioso de los pacientes. Y en cuanto al pie, pues aquí tenemos igual algunos compartimentos. Un medial, donde vamos a tener dos músculos, el abductor y un flexor. En un lateral tenemos el flexor corto del quinto dedo y también el aductor del quinto dedo. Tenemos interóseos, estos serían los interóseos que están en medio de los huesitos. Tendremos, y el central, pues ahí tenemos tanto superficial como el compartimento calcáneo. Finalmente, este compartimento enorme de aquí, que es el compartimento del aductor del primer dedo. Ya, ¿por qué se produce el síndrome compartimental? Primero ocurre una vasodilatación precapilar en el sistema arteriolar que provoca posteriormente un colapso de vénulas. Esto hace que aumente la permeabilidad capilar, aumente la tasa de filtración y presión del líquido intersticial. Este aumento de presión va a hacer que disminuya la perfusión de los tejidos por el motivo de que dentro de los compartimentos también se encuentran, además de músculos, los vasos y nervios, provocando una hipoxemia. Esta hipoxemia va a aumentar el estrés oxidativo, por lo tanto se desarrolla una hipoglicemia, se provoca un cierre de las bombas de sodio y potasio ATPasa, se provoca un desequilibrio osmótico, dando así uno de los primeros signos que vemos en nuestros pacientes, como es el edema. Al momento de presentar este edema ya se provoca un daño de la membrana celular, provocando así traída de factores de inflamación y por ende, posterior a eso, una necrosis celular provocada por la isquemia. Hay un sinnúmero de etiologías para un síndrome compartimental, entre ellas pueden ser causas intrínsecas como causas extrínsecas. Dentro de las intrínsecas, pues serían fracturas, luxaciones, hemorragias y hematomas, hipertrofia muscular, una extravasación de líquidos, un edema postraumático, una repercusión posisquémica del implante de miembros, lesiones arteriales y venosas, una oclusión venosa, infecciones locales o regionales y una herida por mordedura, que sería el caso de nuestra paciente. Y una causa extrínseca sería por vendajes y yesos y férulas generalmente mal confeccionadas, aplastamiento o compresión prolongada, un cierre, tensión de fascia, quemaduras y congelaciones y una tracción excesiva de la extremidad. En la clínica, como ya mencionamos en los diagnósticos diferenciales, vamos a tener 6 Ps. La primera y la más importante en estos pacientes va a ser el dolor. Ellos tienen ellos tienen un dolor insoportable, es muy intenso. Además de eso, vamos a observar lo que son las parestesias. Eh, Podemos observar palidez en estos pacientes. Posterior a ello, podemos observar también una ausencia de pulso, parálisis y aumento de presión en el miembro afectado. El diagnóstico clínico, pues sería una presión compartimental mayor a 30 miligramos,
milímetros de mercurio, perdón, y tanto no es tan importante medir la presión que hay dentro del compartimento. Este síndrome compartimental, el diagnóstico en sí se basa en la clínica antes que ponernos a ver cuánta presión tiene un compartimento, porque además de eso podemos utilizar un instrumento específico para poder medir la presión del compartimento o incluso fórmulas que se utilizan para medir la presión, pero no es tan relevante. Lo relevante sería sospechar clínicamente y darnos cuenta de que se está tratando de un síndrome compartimental de acuerdo a lo que lo haya causado, ya sea una mordedura, ya sea un accidente, quizás un atropellamiento, un yeso mal puesto, etcétera. Todo es en base a la clínica, pero debemos saber que ya un síndrome compartimental se va a dar si es que la presión dentro de los compartimentos supera los 30 milímetros de mercurio. Ya, un ratito. Está muy bien lo que dice, ¿no es cierto? El diagnóstico por lo general es clínico. Como usted lo manifestó, pues va a haber dolor, parestesias, palidez, parálisis, hasta la ausencia de pulsos. Pero en sí, ¿cuándo estaría indicada medir la presión compartimental? Está indicada en caso de que en verdad estemos inseguros de que se trata de un síndrome compartimental. En ese caso, sí podríamos optar por un manómetro, que es el instrumento que se utiliza para poder medir si es que hay una presión elevada. Sin embargo, esto no se usa porque ante un síndrome compartimental no hay mucha, o sea, es tan claro, son que tan claros los signos que se presentan a los pacientes que no da lugar a que haya una duda clínica. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Pero en pacientes, por ejemplo, con alteración del sensorio, por drogas o por trauma craneoencefálico, eh, en estos pacientes sí estaría indicado, ¿no es cierto? Si tenemos una extremidad con un edema importante, falta de pulsos, entonces aquí sí se requeriría medir la presión. En niños muy pequeños también que no cooperan, solamente están irritables y sabe que es un poco más difícil. Y Ujú. también en pacientes con múltiples lesiones nerviosas o también estaría indicado realizar la medición, ¿sí? De caso contrario, pues, como ya lo manifestó usted también, el diagnóstico es clínico, ¿no? Ujú. Ya, continuemos. De una sospecha de síndrome compartimental, primero hallazgos clínicos y definitivos, directamente vamos a la fasiotomía. Cuando son hallazgos clínicos no concluyentes, vamos a ir a medidas no invasivas, seguimos igual investigando. Ahí podríamos utilizar lo que es el manómetro para poder ver si se trata de un aumento de presión en el compartimento. Ahora, aquí lo que les decía, medición de la presión arterial diastólica y presión intracompartimental. Si es que esto es menor a 30 o igual a 30, entre la diastólica menos la del compartimento, pues realizamos directamente una fasiotomía. Si es que es mayor a 30, pues realizamos una reevaluación y vigilancia del paciente. El tratamiento de elección en un síndrome compartimental es directamente la fasiotomía. ¿Qué es la fasiotomía? Una apertura de la fascia para descomprimir el compartimento afectado. Solo va a comprometer la piel y la fascia, nada más. Se debe realizar en las primeras 6 horas, porque mayor a las 24 y 36 horas ya no va a generar ningún beneficio. Se van a liberar toxinas y células muertas que podrían ya instaurar un síndrome de aplastamiento. Ya va a haber necrosis en hipoxemia en esta zona, por lo tanto ya sería demasiado tarde para poder realizar una fasiotomía, incluso pérdida del miembro si es que no se lo realiza. Ya en cuidados posoperatorios y cierre de la herida, primero vamos a realizar una exéresis prudente de tejido necrótico en la primera fasiotomía. Vamos a realizar limpiezas quirúrgicas cada 48 72 horas, que sí se lo realizó en nuestra paciente que estuvo hospitalizada. La herida debe quedar abierta y cubierta con apósitos estériles, como lo vemos en las imágenes que les mostramos de nuestra paciente. Se queda abierta hasta nosotros poder ver que
la presión entre tejidos para poder unirlos ya esté disminuida. En este caso, mientras esté tenso, las heridas van a quedar abiertas. Se utiliza antibiótico terapia, se puede optar por cefalosporinas de segunda generación y utilizar una férula en posición funcional, porque estas pacientes tienden a colocar su mano en garra. Esto provoca por decir así, cansa los ligamentos de la mano, por ende puede ya luego tener compromiso a la flexión, extensión de la mano. Entonces, para evitar eso, se opta por colocar férulas de yeso en una posición funcional para ahí ir disminuyendo lo que es, hasta que disminuya la presión de la extremidad que esté afectada. En las complicaciones tenemos fibrosis, retracción y adherencias de los músculos. Podemos tener mioglobinuria provocada por el daño muscular que puede haber en este síndrome compartimental. Puede existir una acidosis metabólica, puede haber una hiperpotasemia, puede ocasionar insuficiencia renal, shock, arritmias o fallo cardíaco, en caso de que no sea, caso de una complicación de esto. Ya, y esto sería en cuanto a lo que es el síndrome compartimental. Muy bien, gracias a Julie y Leslie, ¿no? Por presentar el caso. Yulisa, una pregunta. ¿Por qué cuando realizamos la fasciotomía no dejamos la herida cerrando? Ya de nada, justamente el objetivo de la fasciotomía es provocar esa mayor extensión de la fascia y que haya mayor espacio y le dé esa apertura a los músculos. Si lo cerramos, vamos o sea, a no lograr esa apertura adecuada, esa expansibilidad. Claro, cuando me refiero al cierre no es de la aponeurosis, sino de la piel. A la... No permitir Claro, la es que, respiración. Ya, claro, el objetivo es liberar la presión, ¿sí? claro, eso La no lo presión, y vamos a si lograr. cerramos la piel con ese edema, eh, nos, el objetivo vamos a cumplir en un 50% y no en el 100%. Claro, eso no serviría de nada lo que estamos Claro, haciendo. está muy bien lo que usted Incluso me él decía. decía, incluso el vendaje, o sea, era solamente apósitos, no íbamos a vendar, porque incluso el vendaje podría hacer que de vuelta se forme otro síndrome, Claro, porque vamos a mantener ahí cerrado. no ayuda mucho a valorar también la herida. Claro. Más bien creo que le pusieron como una férula, ¿no? Para Sí, evitar era para mantenerle rectita la manito. la posición de la mano en garra, aunque ya Correcto. se liberó, ¿no? Ujú. Ya. Muy interesante el caso, ¿no? Porque la mayoría de accidentes ofídicos, pues se presenta por lo general, si no es con infección, es con necrosis, quedan unas grandes heridas con úlceras, tejido necrótico, de difícil manejo, ¿no? Pero escuchando el caso, analizando el caso, parece que solamente se presentó con síndrome compartimental, ¿no? ¿A qué creen que se debió esto? Posiblemente la cantidad de antídoto antiofídico no fue la suficiente para cubrir o para contrarrestar el veneno de la serpiente, porque ya un síndrome compartimental en una paciente postmordedura sería una de las complicaciones posterior a un tratamiento no efectivo de la mordedura. Ya, realmente también tiene que ver mucho el sistema inmunológico de la señorita, del adolescente, ¿no? Que la cantidad de inóculo también no fue mucho, no, el efecto tóxico, realmente el veneno no, recuerden que provoca dos situaciones, ¿sí? Una, la necrosis de los tejidos o rhabdomiólisis, y la otra, las alteraciones de la coagulación. Esta paciente sí tuvo alteraciones de la coagulación, aunque no hubo necrosis de tejido, ¿no? Sí se manifestó con un edema importante,
No sé si investigaron, si le hicieron sobar, si le hicieron curar, le hicieron algunas Mm, no, manipulaciones previas. sí la manipularon ellos. Eso de que acostumbran a succionar el veneno, eso sí hicieron. Ya, entonces más bien parece Eso que es lo que alguna hicieron. situación de estas hizo que haya esta complicación, ¿no? Eh, yo pienso que por ahí más bien va el asunto. Y no, la inoculación del veneno parece que no fue tanto, por eso no hubo necrosis. Sí estuvieron Pues, o sea, sí hubo alteradas las necrosis. En pruebas el de dedo sí le cognición. mencioné en el Sí, examen físico. sí, Y sí hubo ahí necrosis. Claro, pero ah, fue mínimo, ¿no? Es justo sí, solo en el lugar de la herida, de la mordedura, no, se veía una pequeña lesión necrótica. Sí, 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 muy interesante el caso. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, ahí quedaríamos.